Hola, bendiciones, gracia y paz a todos de parte de nuestro Señor Jesucristo, el resucitado, glorioso a la diestra del Padre. Muy bien, pues después de este saludo que lo hago con mucho cariño, en esta preparación que estamos realizando para la celebración, la gran fiesta de Pentecostés, hoy nos toca meditar acerca de los 7 dones del Espíritu Santo. Y para esto me voy a permitir basarme en una catequesis del Papa Francisco. Voy a tratar de ser como una guía de turistas. No sé qué tan buena resulte para esto, pero pienso que ¿quién soy yo para, habiendo dicho lo que ha explicado tan maravillosamente como lo hace el Papa Francisco? ¿Quién sería yo para desarrollar una plática acerca de esto, sino mejor basarme en los tesoros de lo que él mismo nos ha transmitido? Y empiezo por citar el Catecismo de la Iglesia Católica. En el número 1831 dice que los 7 dones del Espíritu Santo son sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Y dice en el Nuevo Catecismo que pertenecen en plenitud a Cristo y que, esto es bien importante, completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes los reciben. Es decir, el Espíritu Santo viene a concluir, viene a culminar la obra que Jesús inició en el mundo, entre nosotros, desde el momento de su encarnación y hasta el momento de su partida, al final de su vida. El Espíritu Santo nos regala estos 7 dones el día de nuestro bautismo. Decía San Agustín que un bautizado es un iluminado porque está plena y totalmente lleno de la gracia del Espíritu Santo. Y con esta gracia recibimos nosotros estos 7 dones. Empieza el Papa en esta catequesis y les quiero comentar que a veces me preocupa en estos mensajes el ser que seamos muy superficiales, bueno, yo en mi caso, y no ir al fondo de los puntos que se expresan aquí. Pero también es importante que el tiempo no sea muy largo de estas pláticas para que tengan pues un mejor efecto en quienes las reciben. Entonces voy a tratar de irme así sin poder profundizar mucho, como sí lo hace el Papa en su catequesis, para poder pues hacer este papel que les digo de guía de turistas en relación a lo que el Papa nos ha expresado sobre este tema. Empieza en su catequesis el Papa Francisco diciendo que el Espíritu mismo es el don de Dios por excelencia, es el gran don, el don sobre todos los dones que hemos recibido y que podremos recibir, es el mismo Espíritu Santo, es su presencia en nuestra vida, es su gracia sobre nosotros. Pero junto con él vienen toda clase de bendiciones, como dice San Pablo en la carta a los Romanos, toda clase de bendiciones en el cielo y en la tierra. Dice que es un regalo de Dios y a su vez comunica diversos dones espirituales a quien lo acoge. La Iglesia enumera 7, que sabemos que en la Escritura significa plenitud, totalidad, perfección, y bueno, son los dones que ya he mencionado con anterioridad. El primer don del Espíritu Santo, según esta lista, es el don de sabiduría. La sabiduría que no se trata sencillamente de la sabiduría humana, que es fruto del conocimiento y de la experiencia con Dios. Es lo que nos representa en el Antiguo Testamento aquella petición que le hizo el rey Salomón a Dios,
que no le pidió tesoros, riquezas, más poder, sino sabiduría. ¿En qué consiste este don de sabiduría que nos regala el Espíritu Santo? Es la gracia de poder ver cada cosa con los ojos de Dios. Esto es tan importante, es un regalo tan hermoso que quienes sentimos que lo hemos experimentado, sabemos que es una gracia especialísima y muy necesaria. Está muy ligado al don de la fe, el don de sabiduría, poder ver las cosas y los acontecimientos con la mirada de Dios, porque entonces nos cambia todo el sentido de las cosas, de nuestra vida, de nuestra historia, de los acontecimientos pasados y presentes. Es ver el mundo, es ver las situaciones, las ocasiones, los problemas, todo con los ojos de Dios. Esta es la sabiduría. A veces vemos las cosas con nuestra mirada mundana, con egoísmo, con odio, con recelo, pero a veces las podemos ver con amor, con aceptación, asimilarlas, las asumimos. Empieza por asumirnos nosotros mismos como seres humanos. Me asumo como soy, porque desde la sabiduría de Dios voy entendiendo quién soy, para qué estoy en este mundo, cuál es el propósito de Dios para mí. La sabiduría es lo que obra el Espíritu Santo en nosotros a fin de que veamos todas las cosas con los ojos de Dios. El Espíritu Santo hace sabio al cristiano, pero no un sábelo todo, porque no es un conocimiento humano de las cosas. A veces, si yo me he dado cuenta en mi caminar junto a Dios, que muchas personas están extraordinariamente preparadas, cultas, conocen de ciencia, conocen de disciplinas académicas, pero el tema de conocimiento de Dios no están ni en parvulitos. Y nosotros entonces podemos creer a veces que la sabiduría es saber, conocer mucho de todo, pero esta no es la sabiduría a la que se refiere el don de sabiduría que nos regala el Espíritu Santo. Es lo que dice el Papa: el corazón del hombre sabio en este sentido tiene el gusto y sabor de Dios. Recordé tanto al señor Carlos Talavera, obispo muy querido que ya está con el Señor. Siempre nos decía, el don de sabiduría es gusto por las cosas de Dios, empezar a gustar, a sentir ese agrado de todo lo que tiene que ver con Dios, y al mismo tiempo que nos agrade en la aceptación cualquier cosa por la que estemos pasando en algún momento dado, porque ya vemos con los ojos de Dios, los acontecimientos de nuestra vida y nuestra vida misma. Esto es algo que no podemos improvisar, dice el Papa, no podemos conseguir por nosotros mismos. Es un don que Dios da a quienes son dóciles al Espíritu Santo. Se necesita docilidad, conformidad al plan de Dios para obtener esa gracia que solo viene del Espíritu Santo. Y es muy importante en esto la oración, para poder ir creciendo en esa sabiduría que viene de Dios. Segundo don del Espíritu Santo, según esta lista, el don de entendimiento, que nos hace capaces de escrutar el pensamiento de Dios y su plan de salvación. Es como decimos coloquialmente nosotros, y perdón la expresión, pero así lo interpreto yo, es como que el don de entendimiento que viene del Espíritu Santo es como que nos hace caer el 20 y decir, de esto se trata mi vida, para esto estoy aquí en el mundo, de esto se trata el plan de salvación para la humanidad y el plan de salvación que Dios tiene para mí en mi vida personal. No se trata de una cualidad intelectual natural. No es el entendimiento de las cosas solo por el raciocinio, sino también unido al raciocinio por la gracia de la fe.
Es una gracia que el Espíritu Santo infunde en nosotros y que nos hace capaces de escrutar el pensamiento de Dios y su plan de salvación. San Pablo dice en la Escritura que lo que ojo no vio ni oído oyó es lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Y en esto se está refiriendo precisamente al don de entendimiento, porque ¿quién puede escrutar el corazón de Dios? ¿Quién puede escrutar y conocer y entender lo que hay en la otra vida, en el cielo, en la vida eterna? San Pablo tuvo esta experiencia y de esto nos habla en su carta. El entendimiento nos permite, dice el Papa en su catequesis, comprender cada vez más las palabras y acciones del Señor y percibir todas las cosas como un don de su amor para nuestra salvación. Y lo hemos experimentado muy claro en nosotros cuando tuvimos la gracia de recibir el bautismo en el Espíritu Santo, nuestra segunda experiencia, la confirmación del bautismo que recibimos cuando muy pequeñitos. Es aquello que experimentamos primeramente, de abrir las Escrituras y entender y sentir a veces, y aún al día de hoy, que hay palabras que brincan, que hay frases que brincan y decimos, esto es de Dios para mí ahorita. Yo he tenido una experiencia a veces, porque no conozco toda la Biblia entera de palmo a palmo, por supuesto que no quisiera, pero no puedo presumir de esto. Pero conozco bastante, estoy muy familiarizada con una gran cantidad de textos bíblicos y a veces he abierto la Biblia y digo, esto no estaba aquí ayer, lo puso Dios ahorita para mí, porque nunca lo había leído, y si lo había leído, hoy cobra ese sentido. Es el don del entendimiento, nos da esa gracia de entender y decir, órale, de esto se trata. Entender está como un poco ligada a la experiencia de la sabiduría, del don de sabiduría, entender desde Dios todo lo que vemos, todo lo que percibimos, entender, decir, de esto se trata, esto quiere Dios, esto me pide. El tercer don, el don de consejo. Dice el Papa, nos hace comprender el modo justo de hablar y de comportarse y el camino a seguir. Orienta nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras intenciones según el corazón de Dios. El consejo, pues, es el don con el cual el Espíritu Santo capacita a nuestra conciencia. El Espíritu Santo, mediante el don de consejo, capacita nuestra conciencia para hacer una opción concreta en comunión de Dios. La condición especial para conservar este don es la oración. Hay un salmo que me gusta mucho a mí, y ayer que leía esto lo recordé y lo traigo aquí a meditación nuestra este día. Salmo 32, versículo 8 dice, voy a instruirte, a mostrarte el camino a seguir, fijos los ojos en ti, seré tu consejero. Ese es el don de consejo. Sentir en muchos momentos, en casi todos los momentos de nuestra vida, como un oído interior, un oído espiritual que nos hace percibir, esto es lo que Dios me dice. Lo sentimos mucho cuando alguien se nos acerca, trae un problema, una necesidad, quiere desahogarse. Y como Dios, cuando tenemos esa persona frente a nosotros, nos habla al corazón y nos pone las palabras que esa persona está necesitando. Y también lo sentimos en muchas ocasiones, y es muy importante orar pidiendo en un momento específico al Espíritu Santo el don de consejo, cuando tenemos que tomar una decisión de trabajo, familiar, de trasladarnos a otra ciudad, en fin, es una gracia que está ahí para ser recibida para los que acogen al Espíritu Santo y pueden ser dóciles para recibir esta gracia tan especialísima.
Dice también en el Salmo 16, versículo 7, en relación a este don: el Señor me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Muchas veces despertamos, me pasa a mí a veces, con una cita bíblica, con una idea, con algo que escuché. El Señor de noche también nos instruye. Por eso antes de dormir, yo una oración que le hago al Señor es: Señor, aunque mi cuerpo y mis sentidos estén dormidos, mi espíritu está alerta, que tú puedas hablar conmigo, que yo pueda seguir unida a ti mientras duermo durante el sueño. El consejo, pues, es el don, dice el Papa, con el cual el Espíritu Santo capacita nuestra conciencia para hacer una opción concreta en comunión con Dios. En el momento en que lo acogemos y albergamos en nuestro corazón, el Espíritu Santo comienza inmediatamente a hacernos sensibles a su voz y a orientar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras intenciones según el corazón de Dios. Perdón cuando yo hago alusión a alguna experiencia personal, pero pues es la mejor referencia que tengo yo de lo que pueda hablar de Dios. Es lo que he experimentado en mi propia vida. Y les puedo decir que cuando yo tuve la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, en ese momento, en el momento de la efusión, yo no sentí nada extraordinario. Tuve un poco de tristeza porque veía que muchos en ese momento era cuando más estaban llorando, cuando estaban recibiendo el don de lenguas y experiencias extraordinarias. Yo había vivido muchas cosas antes de ese momento. Yo creo que fue de mucha sanación interior para mí, y en ese momento no, fue como de mucha paz. Pero me quedé con la sensación pues de que a lo mejor yo no había recibido todo lo que podía y quisiera recibir. Pero me pasó una cosa tan clara respecto del don de entendimiento y del don de consejo. Don de entendimiento, cuando tuve esta experiencia entendí, dije, ya sé para qué estoy aquí en este mundo, no viene de casualidad, no estoy así como lanzada a la suerte. Entendí, Dios tiene este propósito para mí. Y la otra cosa que me pasó en relación al don de consejo, que empecé a, sin que nadie me dijera, tienes que cambiar en esto, tú eres así, tienes estos pecados, tienes estas debilidades, de esta manera ofendes a Dios, porque ofendes a tu esposo, ofendes a los demás, porque, en fin, era como si tuviera siempre lo pienso, como si tuviera un foco grandote adentro, un faro y que me decía, me iba señalando, pero no me dolía, y no utilizó a nadie que viniera a decirme esas cosas dentro. Me instruyó, me habló, me aconsejó, y entonces yo iba cambiando de actitudes, porque yo lo que quería en aquel momento era agradar a Dios, y de eso voy a hablar en el último don. El don de fortaleza. Qué grande este don. Sin este don del Espíritu Santo no sobreviviríamos, mis hermanos, mis amigos. No podríamos sobrevivir. El don de fortaleza, dice el Papa, siempre viene a sostenernos en nuestra debilidad. El Espíritu Santo libera el terreno de nuestro corazón, lo libera de la tibieza, de las incertidumbres y de todos los temores que pueden frenarlo, de modo que la palabra del Señor se ponga en práctica de manera auténtica. Me voy a ir rápido porque no quiero sobrepasarme en el límite del tiempo, que es el preferible. Pero este don, mis hermanos, dice el Papa que no es un don que lo necesitamos para un momento preciso, en el momento de la prueba, en el momento de la dificultad. Dice que debe ser el telón de fondo de la vida del cristiano. Un cristiano, por gracia del Espíritu Santo, por haber recibido este don desde el bautismo, es una persona fuerte ante la vida, ante los acontecimientos. No es esa fuerza humana, esa fortaleza humana, y ser personas que son estoicas, o es que tienen esa constitución, humanamente hablando, esa constitución natural. Decía San Pablo, y esta cita bíblica es como para muchos de nosotros, es como un lema de vida: todo lo puedo en aquel que me conforta. La fortaleza del Espíritu Santo
es un revestimiento. Les cuento así rápido, hablando de que no necesariamente este don de fortaleza es una gracia del Espíritu Santo, no tiene que ver con la constitución natural de ser fuertes. Yo aguanto vara, yo soy superwoman. No, es en nuestra debilidad, fragilidad humana, la manifestación de la fuerza de Dios. Cuando yo viví la experiencia de que Carlos fuera llamado a estar con Dios, yo estaba sorprendida de mí misma. Yo no lo podía creer, la fuerza que me dio Dios en aquellos momentos. Así era algo que nunca imaginé que yo podía vivir así, de esa manera, en aquellos momentos. Recordé mucho una frase que viene en los Salmos: tú me das fuerzas como la del búfalo, y yo no entendía en aquel momento aquello. Y un día, platicando con un hermano cristiano que estuvo viniendo a orar por mi familia y por mí en aquellos días, yo le decía esto, le daba testimonio, y me dice: hermana, porque yo reconocía que no era propio de mi naturaleza aquella fortaleza, me dice: hermana, tú no eres una mujer fuerte, eres una mujer fortalecida por el Espíritu Santo. Ese es el don de fortaleza. Y bueno, les quiero leer un texto, no quiero dejar de dedicárselos, de regalárselos. Es tan importante creer, confesar, proclamar, acoger y vivir en consecuencia de lo que nos dice la palabra de Dios. Miren lo que dice Isaías en el capítulo 40, versículo 28. ¿Acaso no lo sabes? ¿No lo has oído? El Señor, el Dios eterno, el creador del mundo entero, no se fatiga ni se cansa. Su inteligencia es infinita. Él da fuerzas al cansado y al débil le aumenta su vigor. Hasta los jóvenes pueden cansarse y fatigarse. Hasta los más fuertes llegan a caer. Pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas. Y podrán volar como las águilas, podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Amén. El Espíritu Santo no se cansa de actuar, no se fatiga, no se cansa de actuar, tampoco fatiga ni cansa a nadie. Voy a terminar muy rápido. El don de ciencia que nos lleva a captar a través de la creación y de todas las cosas creadas la belleza de Dios, el amor de Dios, todo lo que Él quiso regalarnos y entregarnos en la creación entera. El don de ciencia es aprender a ver a Dios a través de las cosas. Yo recuerdo la primera vez que fui al mar, después de mi experiencia de haber tenido el bautismo en el Espíritu Santo. Cuando fui al mar, que yo lo conocía desde niña, había ido miles y miles de veces, la primera vez que me senté frente al mar y vi a Dios y su grandeza y experimenté el amor de Dios, que sentía que me avasallaba, así, que todo ese mar que estaba contemplando, sus olas, esa belleza, era el amor de Dios sobre mí. Esa fue una de las experiencias que tengo, un recuerdo muy vivo. Y la otra experiencia fue la primera vez que vi a un bebé recién nacido, después de haber conocido al Señor. Me acuerdo que yo había visto, ya tenía en aquel momento a mi primer hijo, y había visto muchos bebés recién nacidos, pero aquella vez, después de conocer al Señor, veía esa bebita y decía: ¡qué maravilla! O sea, yo me desbarataba al contemplar la belleza de una vida creada, de una vida recién nacida. No les puedo explicar, pero ese es el don de ciencia, mis hermanos. Y vienen dos cosas muy importantes sobre esto, pero ya no puedo ampliarme más. Tal vez después se los comente. El don de piedad, que dice el Papa que no tiene que ver con aquella actitud pietista, dice él, o sea, poner cara de estampa religiosa, poner cara de compunción, dice el Papa. No, ese no es el don de piedad. Y hay que aclararlo, dice. El don de piedad nos hace crecer en la relación y en la comunión con Dios y
con los demás. Nos hace el don de piedad. Una persona muy piadosa, auténticamente, según este don, es alguien que tiene una profunda relación con Dios, una intimidad con Dios. Y esa intimidad se desdobla y nos hace estar al mismo tiempo. La piedad tiene que ver con amar a los demás, con solidarizarnos, con entregarnos a los demás. Ese es el don de piedad. Significa ser verdaderamente capaces de gozar. Oigan esto, con quien experimenta alegría, llorar con quien llora, estar cerca de quien está solo o angustiado, corregir a quien está en el error, consolar a quien está afligido, acoger y socorrer a quien pasa necesidad. El séptimo don, el don de temor de Dios. Dice el Papa, el temor de Dios nos hace tomar conciencia de que todo viene de la gracia y que nuestra verdadera fuerza está únicamente en seguir al Señor Jesús y en dejar que el Padre pueda derramar sobre nosotros su bondad y su misericordia. El don de temor de Dios, y es bien importante aclarar esto, no significa tener miedo de Dios. Sabemos bien que Dios es Padre, que quiere lo mejor para nosotros, que tiene un plan de amor. No podemos jamás tener miedo ni temor de Dios en ese sentido. La gracia del Espíritu Santo vino a erradicar, a exorcizar de nuestro corazón aquella idea que muchos de nosotros tuvimos antes. Dios castiga, Dios está enojado contigo, te tienes que portar bien porque si no Dios te va a castigar, te vas a ir al infierno. Esa imagen de Dios, el Espíritu Santo no la quiere. No la quiere. Ese no es el verdadero temor de Dios, es querer agradarle. No le agrado como aquella poesía tan conocida. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni el infierno tan temido. Ese es el verdadero temor de Dios. Me mueve el amor por ti, mi Dios. A no ofenderte, a no pecar, a no herir, a no ser superficial. El verdadero temor de Dios es temor de no agradar a quien amo tanto, no contristar al Espíritu Santo. Cuando entendí lo que es contristar, se me quitó aquella idea de Dios está enojado, se enoja, que se enoja. Si es un Dios celoso, me quiere para Él nomás. Pero el enojo de Dios no es como lo concebíamos antes. Contristar al Espíritu Santo es eso. Dios se pone triste, a Dios le duele, lo vuelvo a clavar en la cruz. Ese es el don de temor de Dios, mis hermanos. En el Salmo 34, el salmista nos hace rezar así: el ángel del Señor acampa en torno a quienes lo temen y los protege. Pidamos al Señor la gracia de unir nuestra voz a la de los pobres para acoger el don de temor de Dios y poder reconocernos juntamente con ellos, revestidos de la misericordia y del amor de Dios, que es nuestro Padre, nuestro Papá, nuestro Papito bueno. Amén, que así sea. Miren, una cosa final que quiero decir ahora que le veía yo, pues yo he leído mucho y he experimentado mucho sobre los carismas, de que también nos habla la Escritura, todas las gracias extraordinarias que la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo nos regala. Pero ahora que leí esto de los 7 dones, me quedé pensando, todos en el momento de recibir el bautismo, como dice San Agustín, somos iluminados totalmente, plenamente. Ahí recibimos estos 7 dones. ¿Qué pasa? Crecimos y no sabíamos, no teníamos conciencia. Pasó nuestra vida de largo para muchos, yo a los 26 años, y no había cobrado conciencia de esos dones. Por la gracia del Espíritu Santo no fue aquí, fue una experiencia viva. O sea, desempolvarlos, dejar que el Espíritu Santo brotara, actuara, que todo eso que ya estaba en mí, esos 7 dones, que es la plenitud de la gracia de Dios, lo que recibimos en el bautismo, se hiciera vida y actuante en mí.
Te doy gracias, Señor, junto con todos quienes en estos momentos estén meditando en esto que el Papa Francisco nos hace reflexionar. Te doy gracias por el bautismo, por el sacramento del bautismo en el cual nos sumergiste en tu gracia, nos invadiste, nos bañaste, nos sepultaste en tu gracia. Y te pedimos ahora, Señor, y nos consagramos a ti para que hoy, en este momento, se haga pleno lo que recibimos en el bautismo y lo que hemos recibido renovadamente en la gracia del bautismo del Espíritu Santo. Te alabamos con todo el corazón, con todo el corazón. Te amamos, Señor. Y todo nuestro temor en el corazón es un día ofenderte, no agradarte, contristar tu espíritu. Para eso te pedimos tu gracia, Señor, para vivir en comunión, en intimidad contigo y que nada, estando contigo, nos falte, porque así lo has prometido tú. Amén. Amén. Gloria a ti, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Bendiciones. Aleluya. Jesús ha resucitado y es el Señor.